Casado, que ya conozco de otros años, he pasado por aquí de peregrino en el camino y también de geógrafo, intentando de conocer un poco más este territorio. Tengo que corregir que no soy geólogo, sí, soy geógrafo. He pasado aquí de geógrafo y de peregrino por ese territorio. Y bueno, como yo sabía que iba a haber un evento hoy sobre el geoparque y camino, a la vez estamos dentro de un geoparque, pero pasa el camino mozárabe, que he intentado de combinar un poco los temas, ¿no? Y mostrar un poco de lo que hay de geoturismo, oportunidades de geoturismo a lo largo del camino mozárabe. Cojo el micrófono porque me quedé casi afónico ayer cuando llegué a avión, y allí por la noche a Almería en avión, y quedé casi sin voz y pensé, madre mía, ¿qué voy a hacer hoy? Y si no puedo hablar en la conferencia, pero parece que se ha arreglado ya un poco y ya sigo para adelante. Entonces ya lo que quería exponer hoy es un tema sobre espacios protegidos y geoparques, y el camino mozárabe pasa precisamente por este corredor de Almería, pasando por Guadix hacia Granada, siempre entre diferentes espacios protegidos y además atravesando un geoparque, uno muy grande, ¿no?, que se ha hecho en esta zona. Pues, ¿cuál es el origen de este tema que he compuesto, ¿no?, unas pinceladas que he compuesto en esta presentación? Estuvimos aquí con grupos de alumnos de mi universidad de Aachen, en Alemania. Estuvimos varias veces con grupos de alumnos de máster en geografía. Desde el año 2016 empezamos primero un poco en el de Poqueira, en la Alpujarra Granadina. Después ya finalmente fuimos llegando hasta la Alpujarra Almeriense, que estaba menos conocida, que tuvimos mucho interés por ella, y fuimos conociendo poco a poco el territorio cada vez que llegamos con otro enfoque temático diferente, como vemos aquí en este cuadro, ¿no? Hemos llegado con grupos de entre 10 y 20 alumnos normalmente, y hacer actividades de turismo, ¿no?, de geografía o turismo, con actividades de investigación, ¿no?, que se trataba de enseñar un poco a los alumnos diferentes métodos de investigación, ¿no?, en las estancias aquí en las comarcas. Pues al principio hicimos un tema muy general sobre el turismo en la Alpujarra Almeriense, y al final vimos que hay muchísimas cosas que se podrían investigar en el futuro, ¿no?, que quedaba todo abierto, ¿no? Solamente hicimos un trabajo general sobre perspectivas que puede tener la Alpujarra desconocida, cómo se puede dar a conocer con un marketing, ¿no?, dar a conocer la Alpujarra desconocida. Y al final vimos que hay muchísimos temas más que merecería la pena de hacer un estudio sobre ello, y al final los estuvimos cogiendo, y hicimos el contacto con Mercedes, con muchas personas en la zona, y vimos que el camino mozárabe realmente da un impulso importante, ¿no?, al territorio. Y hicimos un pequeño estudio sobre el camino mozárabe, y al final también sobre la gastronomía, cada año que cogíamos para no repetir, y que cogíamos otro tema diferente, ¿no? Hicimos un pequeño estudio sobre turismo gastronómico, pero también enfocado en Almería. Ese fue el año cuando tocaba Almería hacia capital gastronómica de España, ¿no? Por eso ya habíamos escogido ese tema. Y al final, el año pasado, pasamos a temas de geoturismo, nos interesamos por los geoparques, pero también por el potencial geoturístico que hay entre geoparques, ¿no?, en el corredor a lo largo del camino. Y eso es el tema que voy a enseñar hoy. Y bueno, actualmente he llegado ahora estos días precisamente para preparar una nueva estancia con alumnos que van a llegar la semana que viene, y vamos a hacer algo sobre la cultura del agua, ¿no?, empezando en la Alhambra, llegando hacia Almería, ¿no?, recorriendo la Alpujarra, pero que hay muchísimos temas abiertos, y esperamos que tal vez incentivar un poco también la investigación en otras universidades por aquí en la zona, en Almería, en Granada, y de hecho profesores de Almería y Granada van a ir con nosotros acompañándonos algunos días en el estudio que vamos a hacer sobre la cultura del agua, ¿no? Eso me gusta mucho, y que haya ese interés de cooperación y trabajos juntos en la comarca de la Alpujarra.
Pues a raíz de estos proyectos han salido algunas publicaciones, que estoy mostrando dos aquí, que es el primero que hicimos sobre la Alpujarra almeriense, imagen y desarrollo de un destino turístico europeo, y ahí es como un trabajo básico. A partir de ahí nacieron varias propuestas de otros temas que se podrían tocar y a profundizar un poco más, y uno de ellos fue el Camino Mozárabe, ¿no?, que es el estudio que salió en el año 2020, y con los contenidos de lo que habíamos elaborado, pero claro, limitando el estudio a la provincia de Almería, porque no teníamos tiempo, ¿no?, ni personas suficiente para recorrer todo el Camino Mozárabe, que es muchísimo más largo, que empieza en Almería, pero claro, que llega hacia Mérida y mucho más allá, hacia Santiago de Compostela, como vemos en estos mapas. En el Camino Mozárabe, que sale desde Almería, pues forma parte de una extensa red que se va incrementando cada vez más con el auge, con el nuevo auge, con el rico descubrimiento de los caminos de Santiago en Europa, y se ve cómo se va densificando cada vez más hacia la península, ¿no? Eso pasa también en España. Aquí estamos en el extremo opuesto de Santiago, hay que cruzar la península entera, ¿no?, para llegar hasta Santiago de Compostela, como vemos aquí, y nos vamos a dedicar solamente a este principio que pasa por Andalucía, saliendo desde Almería. Ahí en este mapa intenté componer un poco la red de diferentes caminos. Es la red de caminos que hay, de rutas grandes, de senderos, y parques nacionales, parques naturales y geoparques, ¿no?, que tenemos en este mapa. Pues por aquí nace el camino en Almería, va hacia Granada y cruza la Sierra Nevada por su parte norte, ¿no? No va por Alpujarra, solamente por el extremo oriental, y después gira hacia el occidente, cruzando entre las dos montañas, la Sierra Nevada, ¿no?, la Sierra del Huetor, hacia Granada. Y esto lo vamos a acompañar en las próximas imágenes, viendo un poco ya cómo va avanzando el camino desde Almería hacia el altiplano de Guadix y más allá hacia el geoparque, ¿no?, de Granada y la ciudad de Granada. En esas imágenes se ve como el Camino Mozárabe enlaza diferentes paisajes, ¿no?, paisajes de costa, paisajes de las valles, de las vegas, paisajes de desierto, de montaña, de altiplanos, hasta llegar a la nieve de Sierra Nevada. Yo creo que es el camino que más contrastes paisajísticos tiene en toda la península, o incluso en toda Europa. Es realmente impresionante que hay paisajes que no existen en otras partes de Europa, ¿no?, como el desierto, ¿no?, que hay en Almería. Y esto a muy poca distancia, ¿no?, desde el Mediterráneo y la nieve de Sierra Nevada. Eso es lo que caracteriza esta parte del camino, que también llega a llamarse el camino de los sentidos, ¿no? Estuvimos estudiando, ¿no?, prácticamente haciendo encuestas a peregrinos y a habitantes y turistas en esos municipios, ¿no?, entre Almería y Fiñana, ¿no?, en la parte de Almería, pero claro, solamente un ejemplo, que luego ya habrá que continuar tal vez haciendo otros estudios en la parte granadina y en otros lugares donde pasa el camino. Y al final vimos que la cooperación es esencial, ¿no?, los impulsos que han dado las asociaciones, los impulsos de los agentes locales, de las diferentes entidades, de personas individuales que participan en fomentar el camino, ¿no? Hay diferentes niveles de cooperación a lo largo del Camino Mozárabe, ¿no?, llegando hasta el nivel europeo, ¿no?, desde el local hasta el europeo. Hay muchas formas de cooperación, tanto en el mantenimiento del camino, pero también en la investigación, ¿no?, sobre temas relacionados al camino. Pues al final vimos que el Camino Mozárabe tiene efectos muy positivos a nivel local en la comarca,
y lo hemos visto de forma muy resumida aquí en este cuadro, que tampoco voy a entrar en ello porque si no, no se termina, que son ideas que hemos extraído, ¿no?, de los resultados de investigación, que vemos que el Camino Árabe tiene un efecto muy positivo en el turismo, por ejemplo, que es lo que interesa hoy en esta presentación, porque realmente transmite la imagen de las comarcas hacia el interior, ¿no?, exterior, ¿no? El camino es como una ventana hacia el mundo, ¿no?, para los pequeños municipios del interior, ¿no? El turismo está muy masificado, muy centrado en la costa, pero claro, el camino abre nuevas perspectivas, ¿no?, enlaza esos municipios con otras partes, ¿no?, de Andalucía e incluso del mundo, y eso es realmente interesante y se puede aprovechar en el futuro para otras actividades, ¿no?, que se pueden vincular con ello. Y lo interesante es que el Camino Más Árabe, la peregrinación en el Camino Más Árabe, no solamente se trata de un turismo espiritual, de turismo religioso, sino es como un entramado de diferentes formas de turismo, ¿no?, que el Camino Más Árabe lo puede recorrer cualquier persona, no solamente personas que realmente miran hacia Santiago, le van el camino con este objetivo de llegar a Santiago, perciben muchas cosas a lo largo del camino, ¿no? Llegan a conocer los diferentes pueblos, la gastronomía, los paisajes, se interesan por la naturaleza, se interesan por las actividades de senderismo, lo perciben y tal vez vuelven otro día con el interés de hacer algunas rutas de montaña en Sierra Nevada, por ejemplo, ¿no?, o conocer el geoparque. Quiere decir que la peregrinación, el Camino Más Árabe, tiene lazos, ¿no?, con diferentes otras formas de turismo, ¿no?, que tal vez la misma persona, ¿no?, por la mañana es peregrino, por la tarde turista cultural que visitando un pueblo, ¿no?, conociendo cosas, o volviendo otro año a conocer con más detalle la comarca. Por ejemplo, haciendo geoturismo, ¿no?, que es otra opción que pueda haber. Y eso lo vimos que preguntando a los mismos peregrinos, y tuvimos una encuesta con la ayuda de la asociación, y llegamos a entrevistar unos 121 peregrinos, y muchos dijeron que volverían a conocer estos pueblos, ¿no? Le decimos con el ejemplo de Algodui, pero lo mismo se podría haber preguntado en otros pueblos, ¿no?, como Abla, Fiñana, etc. Y vemos que gran parte, 2/3 partes, sí, que muestran bastante interés en volver a conocerlo con más profundidad, porque el peregrino normalmente queda poco tiempo, avanza sus etapas, ¿no? Está una noche nada más en cada sitio, pero claro, ve que queda mucho por ver, por conocer, y ¿no?, que tal vez recibe este gusto de conocer ese territorio y quiere ver algo más, ¿no? Y vemos que muchos peregrinos muestran muy dispuestos a volver a visitar la comarca y sobre todo por diferentes motivos, ¿no?, por la naturaleza, los senderos, para conocer un poco más temas culturales, los monumentos, que son diferentes motivos que vemos, que no solamente un solo motivo por los que vuelve, pero yo creo uno de los más importantes es la naturaleza de los senderos, ¿no?, y los parques, los espacios protegidos y los geoparques. Preguntando por los motivos, por motivaciones con las que van los peregrinos, vemos que generalmente hay una combinación de motivos, se combinan muchos motivos diferentes, que no solamente la religión, que forma parte de ello, pero generalmente se combinan diferentes motivos, como vemos ahí arriba a la izquierda, y claro, muchos de estos objetivos que tienen para volver en otro viaje a la región, pues sería el senderismo, ¿no?, es uno de los mayores atractivos que podemos ver. Lo dijeron los mismos peregrinos, ¿no?, que si tuviese más tiempo disponible, ¿ya?, a recorrer el Camino Más Árabe, ¿qué harían, no? Claro, se interesarían mucho más por la naturaleza, recorrerían algún sendero, ¿no?, algún pequeño recorrido desde un pueblo, por ejemplo, un camino secular. Y intentando enlazar temas, vemos que hay actividades existentes, ¿no? Por ejemplo, se enlazó el tema de la gastronomía con el Camino Más Árabe, ¿no?, en una actividad que se hizo, unas jornadas gastronómicas,
ya varias veces, también en 2019, y lo que encontré en internet, bien, de sorpresa, que me pareció muy interesante, también Geoparqueando, una iniciativa en la Geoparque Supética que se enlaza el Camino Más Árabe con los geoparques, ¿no? Quiere decir que combina el interés por el geoturismo y el interés por la peregrinación, tanto a nivel local, ¿no? También para las personas del lugar, no solamente la gente de fuera, sino también para los mismos habitantes, ¿no? De los municipios por donde atraviesa el camino. Bueno, esto es un poco teórico, no sé si ponerlo aquí realmente, que es un poco complejo, que lo hicieron los ingleses hace unos años, en el 97, como un modelo de evolución de una ruta de peregrinación, como nació este principio en la época medieval, ¿no? Como se fue condensando cada vez más, ¿no? Se van cada vez más formando las etapas, ¿no? A veces al principio están un poco sueltas, pero después ya se forman etapas, se abren albergues, hospitales, etcétera, muchas cosas. Y al final queda un camino como marcado, ¿no? Como un corredor por donde va el camino, y con lugares muy conocidos, ¿no? Muchos lugares históricos también vinculados al camino. Y al final también se transforma en una ruta de interés turístico, se puede decir, con el peligro de turistificación también, pero que también con potenciales, ¿no? Que puede tener en el futuro, ¿no? Para dar impulsos turísticos en la zona, no solamente atraer peregrinos, que también hay que tener en cuenta que la peregrinación es como una forma de difundir, ¿no? La imagen del territorio, y puede tener efectos que vuelva gente, no solamente peregrinos, también otros turistas que se interesen por los geoparques o los senderos, por ejemplo. Y vemos aquí en la última fase que cada vez más se incorporan otras formas de recorrer los caminos, no solamente en una dirección, sino tal vez ida y vuelta, haciendo un poco de desvíos. Mira, ahí hay otro pueblo que está a 3 kilómetros nada más del camino, pues también puede ser muy interesante. Tiene una iglesia, unas cuevas, un sendero, que también puede ser interesante parar y conocerlo. Y de esto ya intentamos, a partir de este modelo, hacer un pequeño modelo de lo que podría ser el camino más árabe en el futuro entre Almería y Granada, ¿no? Cogiendo solamente este trozo, viendo las diferentes etapas, cada vez las etapas se pueden segmentar cada vez más, y se abre un albergue por ahí, otro tal vez cierra, ¿no? Es un camino que está en movimiento, ¿no? Es dinámico, ¿no? Esta evolución es dinámica, ¿no? Este es el camino. Por otro lado también en una carretera puede haber personas que, por ejemplo, que no son capaces de llevar una mochila pesada, que necesitan un apoyo de transporte, o que no pueden con cualquier etapa, que tal vez es demasiado dura para ellos, ¿no? Por la edad, por lo que sea. Entonces ya se va transformando en una ruta para opciones de diferentes gustos, diferentes formas de poder recorrer el camino, y ofreciendo también visitas, ¿no? Por un castillo, una cueva, lo que pueda haber, ¿no? O un restaurante muy bueno, lo que pueda estar en el camino. Pues dirigiendo un poco el tema hacia lo que íbamos a hablar hoy de los espacios protegidos y de los geoparques, vemos aquí un mapa de colores, donde no he puesto el camino, pero sabemos todos por dónde va, ¿no? el camino, ¿no? Y vemos que va por el pasillo, rodeado por diferentes espacios protegidos, ¿no? De Andalucía, empezando en Cabo de Gata, ¿eh? Hay gente que empieza en Cabo de Gata para ir hasta Finisterre, ¿no? También se cruza ahí un geoparque, ¿no? Hacia Almería, no hacia el otro lado, porque sería la dirección contraria, sino hacia Almería y por el camino más árabe hacia Córdoba, ¿no? Y ahí se cruzan dos geoparques, y la gente que empieza en Málaga ya pasa también por otro geoparque, ¿no? Que es de la Supética. Que ya vemos 3 geoparques muy cerca uno de otro. Esa situación se da muy pocas veces, ¿no? Que tenemos tanto potencial de geoturismo en una sola región, ¿no? Y además, entre los geoparques también, los parques naturales y el Parque Nacional de Sierra Nevada también tiene su potencial de geoturismo, ¿no? Que también se puede enlazar con la oferta de los geoparques. Por eso estas imágenes, ¿no? De una publicación reciente, como vemos la península con los geoparques existentes actualmente,
Vemos que la de Granada es el más grande, pasa el camino mozárabe por el altiplano de Guadix y ya, ya teniendo contacto con varios geoparques, ¿no? Hay muchos caminos de Santiago que vemos en la península que también tienen contacto con algún geoparque, quiere decir que el geoturismo, que normalmente los peregrinos son amantes de la naturaleza, les gusta el turismo de espacios, el turismo slow, y tienen muchos intereses, ¿no? Gente muy interesada que también por estos temas. Por eso, aparte de lo que ya conocíamos, ¿no? Sobre el camino mozárabe, la gastronomía y otros temas que habíamos trabajado, comenzamos un pequeño seminario de prácticas de turismo el año pasado, sobre el desarrollo local y potencial geoturístico entre dos geoparques, ¿no? Y fuimos de Cabo de Gata hacia Guadix para conocer aquella zona, quedándonos gran parte del tiempo en Alburuduy, donde hay un albergue y donde tenemos posibilidad también de alcanzar diferentes lugares, ¿no? Que hemos visitado. El mapa muestra simplemente los lugares visitados con el grupo. Claro que tuvimos muy poco tiempo, ¿no? Tuvimos 2 semanas nada más, muy poca gente, y fuimos a recorrer el parque y recibimos mucho apoyo también por el geoparque, ¿no? de Granada, menos por el geoparque de Cabo de Gata. Eso fue un poco más difícil, que ya se ve que hay una planificación más bien desde arriba para abajo, y mientras que aquí es al revés, ¿no? De abajo para arriba. Eso se nota claramente. La carta de solicitud de poder visitar el geoparque con una visita guiada, la respuesta me llegó 2 semanas después de haber vuelto del viaje, ¿no? Entonces ya no pudimos hacer nada. Aquí en Guadix, todo lo contrario, ¿no? Estuvimos muy bien recibidos y recorrimos una pequeñita parque, ¿no? de este gran parque de Geoparque de Granada. Y también intentamos ver qué hay en el camino, ¿no? Entre estos 2 geoparques. ¿Qué se puede hacer de geoturismo, ¿no? Que es una definición que hicimos nosotros, ¿no? Una definición manual, ¿no? Abierta, ¿no? Con los alumnos. Y lo interesante creo que es que el geoturismo también puede incluir actividades culturales, ¿no? El patrimonio, ¿no? ¿De qué roca está hecha esta iglesia, por ejemplo? ¿De dónde se trajo, ¿no? De esta cantera que está aquí al lado del pueblo. Mira, aquí se ve todavía donde han cogido esa roca para esos edificios, que puede ofrecer muchas cosas, ¿no? Con los recursos geoturísticos existentes que hay. Bueno, ahora ya tal vez un poco demasiado de teoría, ahora voy a poner un poco más de foto. Vamos a hacer un viaje empezando en Cabo de Gata, ¿no? Y pasando por Almería, que vamos aquí en el centro con el canal Cazaba, y subiendo, ¿no? Hacia el geoparque de Granada y llegamos hasta Granada, ¿no? Hasta Alhambra, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido viendo diferentes puntos que destacan por su interés geoturístico, sobre todo como estamos aquí en Geoparque, ¿no? Y se ha invitado precisamente a hacer algo sobre el camino mozárabe y los geoparques, pues que intentaré de incluir un poco más este tema, más que de otros espacios protegidos, que también tienen muchas cosas que se pueden visitar. Por ejemplo, la Balsica Salobre en Alburuduy, ¿no? Las Salinas en Cabo de Gata, ¿no? O la Gerola, esos paisajes impresionantes, ¿no? Abancalaos en Abla, ¿no? Que pueden ser de gran interés. Y también no solamente los paisajes erosionados, también los paisajes de sedimentación, ¿no? Como es el crecimiento del delta, ¿no? de la misma ciudad de Almería, que también es algo que puede ser muy interesante, ¿no? Conocer un delta, ¿no? Nada más llegar a Almería, lo estás viendo, ¿no? Cómo desemboca el río ahí al lado de la ciudad, ¿no? Ves las ramblas como bajan de la montaña, las mismas ramblas que luego el peregrino o también el geoturismo pueden subir andando, ¿no? Hacia la Sierra de Alavilla y también hacia el Valle del Río Nacimiento. En el Valle del Río Nacimiento, que cogí este ejemplo de una guía que hizo el Parque Nacional de Sierra Nevada, como un ejemplo de difusión de información geoturística, donde se ve que se incluyen muchas cosas, no solamente la misma roca, sino también las formas de los valles, ¿no? La topografía, las fuentes, los nacimientos, los lavaderos, hay muchas cosas culturales que también están incluidas. Eso es lo interesante, es que en el geoturismo se pueden enlazar temas
que trabajan el patrimonio natural y patrimonio cultural, ¿no? Como vemos aquí, en un solo municipio, ¿no? Es el ejemplo de Albornoz, que ni siquiera queda en el geoparque, ¿no? Que queda entre Parque Nacional de Sierra Nevada y el desierto de Tabernas, ¿no? Que forma parte de los espacios protegidos en medio del pueblo, y desde el pueblo andando se pueden ver muchas cosas relacionadas con el geoturismo. Por ejemplo, preguntar de dónde viene esta roca aquí, ¿no? Con la que se ha hecho la iglesia, y das una vuelta y ves justo el sitio donde la han cortado, ¿no? En una cantera ahí en la montaña. O también el centro de interpretación, ¿no? Hay varios pueblos que ya tienen su centro de interpretación, y uno que destaca especialmente es el de Albornoz, porque tiene una sección del camino, de los caminos de Santiago, con información sobre el camino mozárabe, pero también en otra planta lleva su exposición de geología, ¿no? Que habíamos trabajado algo también poniendo ejemplos, muestras, coleccionando junto con jóvenes y personas del pueblo que se llegaron a interesar cada vez más por la geología, ¿no? Y un vecino del pueblo, por ejemplo, encontró esta concha, ¿no? De millones de años, ahí, que también forma parte de la exposición, y estas conchas fósiles, ¿no? Enlazan, ¿no? Muy bien, ¿no? El tema del camino y con la geología, ¿no? Lo veo muy interesante. Y el ayuntamiento cogió la iniciativa, dio un gran impulso al camino desde el principio, cuando se empezó a pintar y planificar, pues se pusieron una concha amarilla en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo. Y hubo divulgación de estos temas de geoturismo, y también un pequeño capítulo sobre el camino mozárabe también en el mismo libro, de la serie que muchos conocerán, ¿no? La serie de los pueblos de Almería, que ha salido recientemente también un tomo sobre Albornoz, que habla un poco de la geología, pero también lleva su capítulo sobre camino mozárabe. Bueno, lo que hicieron los alumnos, que no pudimos participar mucho, ¿no? en elaborar un poco las exposiciones en el museo, solamente un poquito, porque claro, empezó la pandemia y pasaron 2 o 3 años y no pudimos ir y hacer nada, pero al final llegamos y hicimos algo sobre geoturismo, y dibujaron unas propuestas, ¿no? de excursiones que se podrían hacer con puntos de interés, ¿no? De geoturismo, que tal vez podrían aportar algo, ¿no? En el futuro, ¿no? a las iniciativas que tiene el ayuntamiento sobre el geoturismo, y también el factor agua, ¿no? La cultura del agua, ¿no? Que estamos cogiendo este año como tema central para actividades que vamos a empezar a trabajar la semana que viene. Seguimos para adelante, ¿no? Seguimos para arriba, un escalón muy fuerte que se sube hacia el valle a gran altura, si llegamos ya a 1000 metros, y conocemos ya ahí el pilar de 100 metros, de 100 kilómetros hacia Granada, y un patrimonio importante que llama mucho la atención a cualquier peregrino que recorre el camino mozárabe. Yo creo que son los muros de piedra seca, ¿no? Que acompañan el camino. Hay diferentes formas de muros, de bancales, de baratas, ¿no? Las estructuras en el campo y a lo largo de los caminos que vemos en esas zonas rurales. Y también el orgullo de pertenecer al geoparque, ¿no? Que la piedra resalta en cualquier sitio, ¿no? Que se ve muchísimo, es muy visible. Eso gracias al clima, se puede decir, ¿no? Como llueve relativamente poco y hay muy poca vegetación, ¿no? La geología está menos tapada que en otros sitios. En Alemania tengo que ponerme a excavar varias horas para ver algo y quitar toda la vegetación, mucho trabajo, eso no lo hace casi nadie, y aquí lo ves a simple vista en el paisaje de la geología que hay, y es una ventaja muy grande que se puede aprovechar, y un factor muy fuerte para actividades de geoturismo, ¿no? en esta zona. Los que se enlazan realmente, ¿no? Que vemos, por ejemplo, una foto de una descripción en la Calahorra, donde se ve el logotipo del camino mozárabe, junto con la explicación del geoparque, ¿no? Que hay unas escaleras importantes en la subida
sabe, a mí me llamó mucho la atención, caminando desde la Calahorra, pasar por un cortijo que se llama Cortijo Peregrina y después, justo después, Cortijo del Hospitalero para llegar al Rife, ¿no? Cosa muy rara, ¿no? En el mapa topográfico, muy raro, no sé qué hay por detrás, puede haber cosas muy interesantes todavía para descubrir y conocer, ¿no? A lo largo del camino mozárabe y en el geoparque, que es una superficie enorme, ¿no? Que ocupa la mina, que también puede ser interesante, ¿no? Para enfocarlo un poco más en el turismo. Ahora mismo no sé cómo está el acceso, o sea, yo creo que es muy difícil, pero puede tener su potencial, ¿no? Los mismos habitantes del pueblo no pueden subir a su castillo, ¿no? Está todo vallado, no hay acceso ninguno. Eso yo creo que debería de cambiar en el futuro para dar un poco más accesibilidad y poner en valor este recurso minero, ¿no? Para el turismo. Que hay otros recursos por aquí cerca que destacan muchísimo en el paisaje, ¿no? Aquí al lado de Jerez también, con esas vistas preciosas de Sierra Nevada, que hoy mismo la vimos con nieve, nevada por la mañana, de sorpresa, y por aquí, claro, que en primavera destaca muchísimo, ¿no? Es lo que llama muchísimo la atención a cualquier peregrino, ¿no? Ver las montañas nevadas, pero de paso recibe mucha información a lo largo del camino, ¿no? Información del geoparque. Y sobre la minería, por ejemplo, ¿no? Hay otros circuitos que se pueden hacer. El peregrino normalmente sigue para adelante, pero se puede detener, se podría, o volverlo otro año, se podría detener y conocer un poco más la zona, esta historia minera, que también es interesante, ¿no? Antes de llegar a Guadix, ¿no? Pasa recorriendo el gran número de pueblos, ¿no? Que hay en el marquesado de Cenete. Guadix, ¿no? Un punto muy alto, muy céntrico, muy estratégico, ¿no? En el altiplano, donde el camino mozárabe ya gira hacia el occidente, hacia Granada, ¿no? Y es un punto donde algunos peregrinos también piensan, bueno, voy a quedarme alguna noche más, eso sí merece la pena, necesito más tiempo porque no voy a marcharme sin haber visto algunas cosas, ¿no? Haber conocido, por ejemplo, una casa cueva, o haber conocido la catedral, ¿no? La iglesia de Santiago y muchísimas cosas más, ¿no? De patrimonio que tiene esta ciudad, ¿no? Que muchas figuras talladas de la roca. El mismo paisaje y toda la ciudad tallada de la roca, ¿no? Por los llamados Badlands, ¿no? Pero tienen su encanto, ¿no? Y están muy visibles, ¿no? Impresionan a cualquiera que llega a Guadix, que esto no se encuentra, esas formas de paisaje no se encuentran en otros lugares. Aquí la vista, ¿no? Desde el mirador, ¿no? En Guadix se ve la iglesia de Santiago, y la catedral, el castillo, y claro, también al fondo el típico paisaje, ¿no? De cárcavas que acompañan el camino en gran parte, ¿no? Eso también puede ser interesante. Pues algunas anotaciones ahí arriba, lo que puede ser interesante promocionarlo en el futuro, la figura de San Torcuato, ¿no? Los varones apostólicos, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que a mí personalmente que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que estuve con mi mujer unos días en Guadix y hicimos una caminata desde Fornelas a San Torcuato y encontramos, ¿no? esta iglesia, ¿no? En medio de este paisaje, ¿no? Que no había nadie. Ahí puedes pasar horas andando y no encuentras a nadie, ¿no? Solamente tienes lo único que oyes son tus mismos pasos, tu aliento y el viento, ¿no? Y algún pájaro, nada más, ¿no? Que está en silencio total, ¿no? Esto es algo que tal vez a algunos peregrinos les puede interesar. Como llegan a conocer, ¿no? El tema de los varones apostólicos y ven también las figuras de San Torcuato, etc., ahí en Guadix, puede ser interesante ofrecerles, ¿no? Una vuelta para poder llegar a este lugar, que yo lo veo muy interesante. Y además enlazarlo un poco con temas de geoparque, ¿no? Ahí es un punto donde realmente desde Guadix se mete uno más dentro del corazón del geoparque. Como vemos también en el punto llamado Fin del Mundo, ¿no? Que se llega desde Guadix hacia el oeste,
pasando por los diferentes pueblos, ¿no? Estos pueblos ya, ¿no? Están orgullosos, ¿no? de estar dentro del geoparque, ¿no? Y también orgullosos de que pasa el camino de mozárabe por ahí, ¿no? Que ya vemos, por ejemplo, en Marchal, en otros pueblos, ¿no? Que donde cruza yendo hacia La Peza, ¿no? Es como una composición de diferentes imágenes, ¿no? Que nos llamaron la atención, y ahora ahí sí también una cooperación entre, ¿no? Ofertas de geoparque y también la señalización del camino, ¿no? Que vemos ya solamente mirando la señalización ya se ven varios puntos que a un peregrino le pueden apetecer, ¿no? Digo, qué pena, yo tengo que ir, ya tengo el siguiente albergue ahí reservado, pero esto se me queda sin verlo. ¿Y qué hago? ¿No? Claro, volver otro año y conocerlo, ¿no? Y esto realmente invita. El camino se mete dentro de la roca, ¿no? Atraviesa la roca, se puede decir, ¿no? Que no solamente los coches, ¿no? Los peregrinos también pasan, ¿no? Atravesando la roca, claro, el camino metido en la geología, ¿no? de la zona, ¿no? Dentro del geoparque, ¿no? Y las fuentes también, ¿no? Claro, las fuentes, los nacimientos de los ríos, que también forman parte de ese patrimonio geológico, o hidrogeológico, ¿no? de la zona, llegando a La Peza, por ejemplo, ¿no? Que ya hay que coger fuerzas para subir hacia Granada, ¿no? Que no voy a mostrar ahora todos los pueblos, que no da tiempo, ¿no? Que son muchísimos más, no he enseñado tampoco todos los pueblos del Marquesado, es imposible, que cada uno tiene su Aldeire y otros pueblos, ¿no? Que están muy, muy cerca del camino, ¿no? Que cada uno tiene sus puntos especiales, ¿no? Que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, ahí cada peregrino se va a parar, ¿no? Viendo un poco, quedando impresionado por este paisaje, ¿no? Ahí, sin gafas de sol, es imposible pasar, ¿no? Es casi como la nieve, de blanco, ¿no? Es el material geológico. Y al fondo Sierra Nevada, ¿no? Se ve Mulhacén, el Pico de Veleta y tal. En invierno debe ser impresionante. A mí me gustaría repetir esta ruta y verlo con nieve, que lo he visto solamente sin nieve la última vez que hemos pasado por ahí. Y terminando, ya, si llegamos hacia Granada, la gente ya sabe lo que le espera, ¿no? Porque esto sale en internet, en postales, en cualquier sitio, la gente ya sabe lo que es la Granada. Pero sin embargo, queda sorprendida, ¿no? Al verlo desde este lado, bajando la montaña, la montaña, y de repente, ¿no? Ya desde lejos, ¿no? Viendo la Alhambra, ¿no? Y la catedral, el Generalife, ¿no? También es un paisaje patrimonial, ¿no? Se puede decir, ¿no? En lo que está entrando. Y aquí tenemos otra vez el tema de la roca, ¿no? De diferentes piedras talladas, conchas que también se encuentran en diferentes sitios, ¿no? Y pasa el camino señalizado, ¿no? Por la ciudad. Y con eso ya termino, ¿no? Con esta imagen de un palacio en Granada, que claro que se podría seguir hacia Córdoba, etcétera, y que continúa, pero esta parte es la que realmente tiene muchos contrastes, ¿no? Tanto de paisaje como también de patrimonio cultural, ¿no? Y que se pueden juntar y promocionar conjuntamente. Pues muchas gracias.